Hola a todos mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris y el día de hoy, a raíz del vídeo que subí la semana pasada, que por cierto no sé qué habéis hecho, pero es un vídeo que tiene un montón de visualizaciones y un montón de likes, ¿vale? Ha llegado un montón de gente, así que os doy las gracias por ello. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las asignaturas de la universidad, ¿vale? Se me ocurrió hacerle un hermano a ese vídeo y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, ¿no? De cuáles son las diferencias que te puedes encontrar en las asignaturas de la universidad con respecto a las del instituto, bachillerato, etcétera, todas las que habéis dado hasta ahora. Entonces, aparte de eso, también os voy a comentar cuál es mi método de estudio, porque ha cambiado a lo largo de estos últimos años de la universidad y cómo es que yo me preparo los exámenes cuando tengo que hacerlos, ¿vale? Y es que claro, cuando entras por primera vez a la universidad y ves cómo se dan las clases, te das cuenta de que es muy diferente a como las dabas en el instituto, porque hay ciertas diferencias que se ven de cara a lo que es la enseñanza en sí, ¿vale? A cómo se imparten. Porque por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, lo normal era que los contenidos de la asignatura o las propias asignaturas se dieran a través de los libros que venían en el cheque libro que tú te comprabas, en el que pues venían las lecciones y los ejercicios y tal. Y en muchas otras asignaturas, sobre todo en bachillerato, cuando ya la asistencia empezó a ser opcional y realmente tú estabas ahí porque querías aprender, pues lo más normal es que nos dieran fotocopias, o también la otra forma era a través de lo que la profesora ponía en la pizarra, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las principales diferencias, porque luego cuando llegas a la universidad te das cuenta de que la mayoría de los temas se dan a través de PDF, ¿vale? Y son PDFs larguísimos que muchas veces en algunas asignaturas donde el contenido es tan denso que no cabe todo en las diapositivas del temario, tienes que leerte además unos libros que en muchas ocasiones son difíciles de encontrar, porque a no ser que los tenga tu biblioteca de tu universidad o los encuentres en la biblioteca digital, como es el caso de la Universidad de Granada, pues tienes que ir a comprarlos y muchos de ellos no son precisamente baratos, ¿vale? Además de que algunos están en inglés, como a mí me tocó leer en su momento. Pero como yo he dicho antes, pues tuve la suerte de que en la biblioteca electrónica de la Universidad de Granada se encontraban muchos libros y, claro, al estar en digital, pues la propia página te los traducía al español. Entonces, para estudiarlo era más fácil. En cuanto al contenido de la asignatura, es cierto que no hay mucha diferencia entre las asignaturas de instituto, porque la única diferencia a lo mejor que puedes encontrar es la densidad de lo que estás viendo en clase, ¿no? Entonces, lo que dabas a lo mejor en el instituto es relativamente más corto que lo que das en la universidad, porque aunque haya menos temas, ya que lo que es el curso universitario es más corto porque se divide en 2 cuatrimestres y serían 4 meses frente a 9 por asignatura, pues aún así los temas no son cortos, ¿vale? O sea, tienen un montón de cosas, y además que el profesor de la universidad no es como en el instituto, que se paraba a explicarlo más lento y todo eso, sino que va normalmente bastante rápido, y a no ser que le pregunte una duda puntual no se va a parar. Entonces, por eso precisamente hay que estar bastante atento en clase, ¿no? Y otra de las diferencias que yo encuentro frente al instituto es que, por ejemplo, como he dicho antes, en clase, en lo que es la ESO y bachillerato, pues al darse los apuntes en pizarra podías tener más tiempo para copiarlos en la libreta o en tu archivador o en cual sea que fuese tu método de tomar apuntes, mientras que en la universidad, en clase, casi que no te da tiempo porque el profesor va bastante rápido. Y lo más importante cuando vas a clase es atender y tomar tus pequeños apuntes, ¿vale? Ahora vais a ver cómo son mis apuntes en la universidad, porque voy a mostrar unas cuantas fotos y cómo yo tomo los apuntes y dónde los guardo y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comentar ahora cuál era mi método antiguo de estudio, ¿vale? Que viene a colación de lo que os he contado anteriormente. Yo cuando entré a la universidad, pensando que no iba a ser muy distinto de lo que es el instituto, seguía adoptando mi método que usaba para estudiar en ese entonces, ¿no? Que era simplemente tomar apuntes, intentar en clase pasarlo todo a limpio para luego en clase poder solo, o sea, en casa poder solo estudiar lo que había copiado en clase. Pero pasaba lo que os he contado, que se va tan rápido que no te da tiempo. Entonces, ese método a mí no me funcionó en los primeros 2 años, ¿vale? Por eso saqué bastante malas notas y lo que hice fue pasar a tomar pequeños apuntes en clase, ¿vale? Aunque bueno, claro, en primero era distinto porque estábamos en casa y teníamos el online. Y era más fácil lo que es pasar las cosas a limpio. De hecho, como se iba más lento porque el tema del online era algo nuevo para nosotros, pues sí que al principio me daba tiempo a dejar los apuntes limpios, pero conforme fue pasando el tiempo tuve que abandonar esa idea porque no era rentable y no era eficiente. Además, cuando pasó el tiempo y llegué a segundo,
e intenté seguir ese método, tampoco me fue bien porque lo que hacía era tomar apuntes en clase con una pequeña libreta que ahora os voy a enseñar y luego en casa pasarlo a limpio, ¿vale? De hecho esa es la principal diferencia, que en el instituto podías tener los apuntes en clase y en la universidad los apuntes se hacen en casa, ¿no? Pero de todas maneras ese método de estudio no me iba bien, o esa forma de tomar apuntes no me iba bien, porque aunque yo tenía copiado el tema, ¿vale? O sea, tenía resumido el tema de la diapositiva y todo eso, pues luego volvía a hacer otro resumen, con lo cual perdía más tiempo aún, porque claro, estaba copiando ya lo que es las diapositivas resumidas en mi libreta y luego cuando llegaba el examen las volvía a copiar aún más resumidas. Cosa que no tenía ningún sentido porque sería volver a hacer apuntes de cara al examen. Entonces no me fue bastante bien y entonces ya cuando acabó segundo me volví a replantear mi método de estudio, ¿vale? Que en realidad no cambió mucho. Con lo cual pasaríamos al método actual de la forma que yo tomo apuntes, ¿vale? Tengo aquí las cosas que suelo utilizar para que las cojas. Y es que yo estaréis viendo ahora mismo unas fotos de lo que son mis apuntes este año, que lo estoy viendo también yo en el ordenador, ¿vale? Ahí he hecho algunas cuantas fotos y si os dais cuenta no es muy distinto de lo que yo os he dicho anteriormente que hacía en la ESO. La única diferencia es que ahora mis apuntes están, como veis, digamos más concisos porque utilizo los típicos de estos, típicos rotuladorcitos fosforitos para resaltar la información importante y luego también los estabilos estos clásicos que usaría cualquier chica de clase, digámoslo así, para separar lo que son los puntos de los temas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que nadie se queje de esto porque son los típicos apuntes que mucha gente pide en Wola y pide por ahí, así que nadie me diga cosas que no son. Pero lo que os estaba diciendo es que los apuntes no son muy distintos a los que yo tenía en la ESO. De hecho, yo sigo usando mi archivador que usaba en todo el instituto, no sé cuántos años tiene este archivador, pero aquí están todas las asignaturas, son las fotos que estáis viendo ahora mismo. Y bueno, las tengo divididas en, digamos, asignaturas según el color de la hoja, ¿vale? Estas hojas las he usado yo siempre, vienen en un paquetillo que vienen con 5 o 6 colores, no me acuerdo, y la uso yo para lo que es... Joder, esto está vacío. Lo uso para, digamos, distinguir las asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la asignatura, pues tendrá un color distinto, como seguís viendo en las fotos, y algunas están más o menos subrayadas que otras, ¿vale? Porque depende de lo que es la información. Además, que en algunas asignaturas, dependiendo de cómo se impartan realmente, pues podréis encontraros en mis apuntes dibujos y algún otro esquema conceptual, ¿vale? Y yo, esto que veis aquí, ¿vale? Estos apuntes son los que yo ya me pasaría a estudiar, porque como he dicho antes, yo tenía esto, ¿vale? Antes del examen, o sea, cuando acababa el tema yo tenía esto y ya cuando empezaba el examen, esto lo volvía a resumir en hojas en blanco, así que perdía muchísimo tiempo. Entonces, esta es la manera que yo estudiaba en la ESO, ¿vale? Lo que pasa es que en la ESO y en el bachillerato yo esto ya lo tenía desde el principio porque lo hacía en clase y solo en casa me lo estudiaba. Y pues ya está, era eso. Y aquí en la universidad, pues yo en clase tomo apuntes en una libretilla pequeña, que también son cosas que veis ahí, una libretilla de este estilo, pequeñilla, estos son apuntes que se dan en clase, algunas frases puntuales que dice el profesor y algunas cosas que no aparezcan en la diapositiva realmente. Y luego para las relaciones de ejercicio de la asignatura, pues lo mismo. Aquí sí que ya lo hago en hoja en blanco porque es más fácil, ¿vale? Cuando tienes que resolver ejercicios y hay muchas cuentas, porque algunas asignaturas siguen siendo de cuentas y de matemáticas y todo eso, pues es más fácil verlo en papel que verlo en una hoja de cuadros. Porque claro, aquí ya hay dificultad visual, digamos, ¿no? Entonces, verlo sobre blanco es mejor. Y bueno, la gente que toma también apunte en hoja en blanco, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Yo, lo que he dicho, sigo con las hojas de cuadritos porque es algo que yo nunca abandoné y bueno, me quedé con esa costumbre. Y bueno, ya como he dicho, lo que son los apuntes en pequeño, en la libretilla esa, que suelo tomar, no son muy serios, pero sí que es verdad que son cosas puntuales que pueden ayudar de cara al examen. Entonces, bueno, este es mi actual método, ¿vale? Que es el que pienso implementar ahora en este nuevo curso. Y la idea de este método no es hacerlo siempre al final, sino, por ejemplo, nosotros damos una clase, una asignatura, y en esa clase pues se ve una parte del temario. Pues durante esa semana, hasta que es la nueva clase, yo esto lo pasaría limpio y llevaría lo que son las asignaturas al día, ¿vale? Es decir, los apuntes los llevaría al día y ya la siguiente semana
pues volver a hacer lo mismo, ¿no? Es un poco cansado, pero yo me di cuenta de que intentar hacer esto en un día, es decir, el mismo día que dar la clase por la tarde, o mi clase ahora por la mañana, mi caso ahora por la mañana del día siguiente, porque yo tengo turno de tarde, es muy cansado, ¿vale? Te agotas un montón y la idea es dividir esa parte del temario que has visto en clase y luego verla, o sea, y repartirla en distintos días antes de la siguiente clase para no cansarte, ¿vale? Entonces el trabajo se divide y como no es una asignatura, sino que son varias, pues estarías variando lo que es la toma de apuntes. Y bueno, pues ya esto me lo estudiaría de cara al examen, junto con sus ejercicios, y los libros también lo mismo, se pasan a apuntes las cosas importantes y, como he dicho, pues se subrayan lo que son los conceptos más importantes y que pueden caer en el examen, o típicas preguntas de razonamiento y todo eso. Aparte de estos apuntes, pues también podéis complementar vuestras sesiones de estudio o vuestras formas de estudio con otras formas que se ajusten a vuestras necesidades. Por ejemplo, hay una aplicación en el móvil que se llama Quizlet, que es una aplicación que yo usaba para las preguntas de tipo concepto, porque tú le metes una serie de preguntas tipo test, ¿vale? O sí, bueno, sí, solo sirve normalmente para preguntas tipo test porque está enfocada para gente que quiera aprender inglés, pero las podéis rellenar de preguntas tipo test con sus correspondientes respuestas y pues sería como un cuestionario en el móvil, ¿vale? Entonces vas pinchando y también salen los resultados, ¿no? O sea, se te muestra en qué te has equivocado y todo eso. O también hacer preguntas, en plan, cada vez que termináis una parte del temario o una lección, después de haber tomado esos apuntes, hacéis unas preguntas tipo razonamiento cortas para que os deis cuenta o para que os deis cuenta de que lo que habéis copiado lo habéis entendido. Y así todo eso es un bucle al que le estás dando vueltas todos los días y al final pues no se te olvida. Yo eso que os he dicho lo he hecho para algunas asignaturas en la universidad, no ha sido normalmente lo que he hecho, pero sí que lo he tenido en cuenta, sobre todo para asignaturas en las que en los exámenes había preguntas de ese tipo, en plan te hacen una pregunta corta y tú tienes que responder razonando. Pues eso sí lo he hecho, pero lo he hecho al final del tema, ¿vale? De hecho, se correspondían con algunas relaciones de ejercicio. Entonces esas preguntas pues vienen bien para lo que son los razonamientos. También depende de lo que os vaya a caer en el examen. Si es un examen de ejercicio, lo mejor es hacer ejercicio y hacerlo y hacerlo. Y si tiene una parte de ejercicio y otra de razonamiento, pues digamos dividir el tiempo entre las dos formas, ¿no? Todo depende de cuánto valga cada parte y de cómo se distribuye el examen y la asignatura y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os recomiendo ya llegando al final de este vídeo es que los apuntes realmente no importa cómo los tengáis, si los tenéis a físico o los tenéis a ordenador. A mí me ha dicho mucha gente que por qué no tengo los apuntes en ordenador, ya que estudio informática y bueno, todo este rollo de la tecnología y todo eso, pero yo os digo que lo intenté una vez y no me gustó nada. Además, no me siento cómodo con el formato de tomar apuntes de ordenador. Prefiero simplemente pues tomar notas en una pequeña libreta y luego pasar el temario a hojas, ¿vale? Pero vosotros podéis hacer lo que queráis. Simplemente lo más importante es que la información esté ahí plasmada y que vosotros podáis verla sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de ambigüedad. Porque luego de cara a lo que es el examen y a cualquier otro tipo de cosas, tener la información a mano y bien estructurada, como habéis visto en las fotos, pues es muy importante, ¿no? Y así evitará perder muchísimo tiempo que perdí yo en su momento. Entonces, bueno, lo que yo os recomiendo es no intentéis llevar el método de estudio que hacíais en la ESO a bachillerato, o sea, la ESO y bachillerato a la universidad, porque dependiendo de cómo vosotros estudiáis, servirá o no. En mi caso yo me di cuenta que tal y como yo lo hacía en la ESO o en el instituto no servía porque estaba perdiendo mucho tiempo, la asignatura era muy larga y no merecía nada la pena. Pero bueno, si encontráis algún método nuevo que os sirva y realmente os pueda ayudar de cara a sacar mejores notas y todo eso, pues viene bien. Y como siempre os digo, lo más importante es que vayáis allí a la clase y prestéis atención, ¿vale? Y toméis apuntes de la manera más eficiente posible, ¿vale? Con pequeñas notas o apuntando cosas en el ordenador o lo que sea, de forma que cuando lleguéis a casa la sesión de estudio se haga más corta, ¿no? Entonces, bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí. Os lo he mostrado todo lo que uso, además de otros métodos adicionales. Así que bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Si alguien quiere comentar su método de estudio que le funcione o quiere aportar algún otro tipo de información, puede hacerlo en los comentarios.
Así que nada, como siempre os invito a que me sigáis en mi canal y sobre todo en las redes sociales como Twitter e Instagram, porque siempre aviso de cuando voy a subir vídeos. Espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo. Si no habéis visto el anterior lo tendréis ahora para que podáis pinchar y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.